juro que vamos a agarrar a todos esos. Te lo juro. Se lo debes a tu hija. ¿De verdad no se dan cuenta que todo esto es por culpa de Altagracia? Desde que ella regresó nos fregó la vida. Altagracia sabe que Mauricio no trabajaba solo. Va a ir tras sus cómplices. ¿Qué hacías afuera de la casa hablando por celular justo antes del ataque? Es él. Por su culpa están muertos Tiago y mi hija. O meu primo, ele se foi. Cuila que tiene sus horas contadas. Necesito que autorice su traslado. No pienso autorizar un traslado para poner en riesgo la vida de mi paciente. No me digas que estás así porque mataste a tu nieta. No es mi nieta. Yo le deseaba lo peor a Mónica. A la hija de la doña acaban de matarla en Brasil. ¿Sabes lo que sentí cuando mataron a mi hija? Un fuego que te quemaba por dentro. Y ese mismo fuego lo vas a sentir tú. ¡Ábrale la boca! ¡Ábrale! El tipo que entró al cuarto de Mónica se trepó por el balcón de la parte trasera. Es obvio por la manera de actuar que no son improvisados. Armas, explosivos. Permítame un segundo. ¿Dónde estabas? Necesitaba estar sola. Nada más vine por mis documentos y me voy a un hotel. O sea, te vale si te matan. ¿Qué quieres? Me enteré de lo de tu hija y lo lamento mucho. Sí, ya me imagino por medio de quién te enteraste. Hey, Vidal me lo contó porque, pues, sabe que me importas. Me refiero a que, pues, como te ayudé en tu juicio. Vas a recordarme que sigo en deuda contigo. Por favor, Altagracia. Tengo un hijo y entiendo perfectamente cómo te sientes. Podemos hacer a un lado nuestras broncas. Nada más quiero que me digas en qué te puedo ayudar. Sé que siempre has querido escuchar esto y te lo voy a decir. En este momento tienes más poder que yo. No te estoy llamando para competir. Te repito, lo único que quiero es que... Acepto tu ayuda. Lo único que quiero es llevar el cuerpo de mi hija a México. Por las vías normales se puede tardar muchos días. Por eso necesito que hables con tus contactos y que hagan lo que sea para embarcarla lo antes posible. ¿Podrías hacer eso por mí? ¿Ya? Solamente tenemos 5 minutos y no se puede tocar nada para no contaminar la escena. No se preocupe, oficial. Vamos solo por un pasaporte. Altagracia. No me vayas a decir que cuánto lo sientes. Con eso no resuelvo nada. Claro que no te iba a decir eso. O sea, yo estaba allí cuando encontramos a Saúl. Ahora a Tiago y también a tu hija. Yo... No, me voy a romper. No les voy a dar ese gusto. Braulio no va a tener paz hasta que lo encuentre. Y cuando esté allí, cuando al fin lo tenga frente a mí. No te controles, llora, llora, llora. Suéltalo. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión.
Déjamelo aquí, amor, ¿eh? Aguas, que les voy. Papá, ponla aquí. No pasa nada, 20 puntos y tiro el jugo. Y 50 si tu mamá le da una nalgada a su padre por menso. Bueno, ya dejen de jugar. No quiero que se nos haga tarde. No, es que nos emocionamos porque nos tardamos en la maqueta, pero nos quedó de lujo. ¿Ah, que sí? De seguro vamos a ganar el primer lugar del concurso de la escuela. Garantizado, vas a ver. Vas a ir a las porras, ¿verdad? Claro, Bueno, claro. lleva la maqueta al coche. Sí, ma. Con cuidadito. Amor, ¿por qué tenemos que estar así? Estoy haciendo un gran esfuerzo para no quedarme tarde en el trabajo. Sí lo sabes. Pasar tiempo con tu esposa y con tu hijo no debería ser un gran esfuerzo, así que Ay, no te apures. no lo quise decir así. Sabes que ustedes son mi vida. ¿Verdad que sí lo sabes? Te amo. Perdón. Solo quería avisarte que voy al entierro de Mónica. Tranquilo, voy a tomar mis precauciones. No, a ver, espera. Sí me preocupo. Te acompaño, ya vengo. Ay, gracias, mía, gracias. Ay, JP, quedé más tiesa que muslo de cangrejo, mi amor. Si quiere, contratamos nuevas masajistas. No, no es eso, JP. Es que estoy muy tensionada con el entierro de la hija de Altagracia. Patrona, con todo respeto, usted no puede ir. No puede arriesgarse a que la reconozcan. Lo que no puedo es darle la cara. JP, yo sabía que Braulio estaba vivo, no le advertí, no le dije nada, Pero igual, ¿usted cómo iba a saber que se había largado a Brasil? Si el se nos escurrió como el agua. Como la que es. Ese hijo más sanguinario que su papá, pero ¿cómo se le ocurre es que ponerle un collar explosivo a esa muchachita, por Dios? Mire, lo único que yo sé es que ese perro lo tenemos que encontrar antes que Altagracia. Si no, ella lo mata. Y a la mi trato con la Interpol. Alfonso, ¿qué traes atorado, amigo? Te estás quedando en mi casa porque te están persiguiendo. Pero eso no significa que te metas en mis cosas. Es por el entierro de tu nieta, ¿cierto? Que no es mi nieta. No es mi nieta. Eso fue un invento de Altagracia para manipular a mi hijo. Tú, ocúpate de Mauricio, que ya te tardaste. Mauricio sigue sin reaccionar. No podemos hacer nada. A mí me vale madres tu venganza personal. Estás jugando con Altagracia, tú al gato y ella al ratón. Cuando es al revés, ella nos tiene acorralados. No, ahí te equivocas. De acorralados nada. La tenemos donde queríamos. Está destruida, Alfonso. No hables por mí.
Lo único que yo pienso es mi sangre. Mi verdadera sangre. No la que están enterrando ahora. Alfonso, ya no vas a tomar más, ¿eh? No quiero que hagas ninguna estupidez. Mi única estupidez fue no salvar a mi hijo. Lárgate. Alfonso. Lárgate, no te quiero ver. En serio me sentiría mejor si me dejas pagarte una renta fija por el cuarto que me vas a dar. Ayer conseguí otro cliente que quiere que le instale unos programas en unas máquinas. Entonces así yo creo que me... León. ¿León? Sí, sí. ¿Me estás escuchando? Sí, perdón. Estaba pensando en Altagracia. No sé cómo le hizo para traer el cuerpo de Mónica tan rápido. Un proceso como ese, sobre todo cuando hay una investigación abierta, demora mucho más. Alguien con mucha influencia la tuvo que haber ayudado. La ceremonia va a comenzar en 1 hora. Muchas gracias por todo. Has hecho mucho por mí estos días. Es muy temprano. Va a ser muy difícil ver cuando bajan el cuerpo de Mónica junto al desahogo. Me dio pena con Altagracia en Río. Debí haberme quedado unos días más para ayudar a encontrar a los que atacaron la casa. Entonces veniste aquí por ella. No por Mónica, ni porque te preocupara que yo viniera sola. Estás aquí por Altagracia. Oye, bájale, ¿sí? ¿A ti qué te pasa? Quería saber quién la ayudó, ¿no? Ahí está tu respuesta. No tienes nada que agradecerme, Altagracia. Es lo menos que podía hacer en un momento como este. Creo que deberías irte, José Luis. Mi familia está por llegar. ¿Te molesta que te vean conmigo? No quiero que confundan las cosas. Lo digo también por tu familia. Navarrete. Qué bonito gesto. Ya me imaginaba que alguien con muchos contactos ayudó a Altagracia a traer a su hija de Río en tan poco tiempo. Ahora también vas a meter tu nariz en lo que hacen las autoridades en Brasil. No, a mí me interesa lo que pasa aquí. ¿Por qué la persona que se quedó con las empresas de Altagracia ahora la quiere ayudar? ¿No te bastó cuando dice que te sacaron de la policía por... No, no me sacaron de la policía. Ajá. Solo me sacaron de la unidad anticorrupción porque estaba a punto de agarrar a un corrupto. ¿Cuántos años son de servicio, Contreras? 15, 20. ¿Y de qué te han servido? ¿Ya tienes algo para dejarle a tu familia cuando no estés? ¿Estás amenazando? Te estoy diciendo que sigue siendo el mismo... No se da cuenta de cómo son las cosas en este país.
hables por todo el país, Navarrete. La mayoría no somos como tú. Pero mis cuentas en el banco siguen creciendo. Y eso es lo que te... Es en lo que piensas cuando entras a tu casa que ni siquiera es tuya, ¿eh? ¡Me toques! ¿Me vas a madrear? ¿Me vas a llevar preso? Hazlo. Voy a tener muchos testigos cuando te demande por acoso y abuso policial. Amarra a tu perro. ¿Qué quieres? ¿Que te vuelvan a suspender por ese tipo? ¿O a correr? Ese imbécil estaba con Altagracia cuando llegué. Seguro anda en una de sus trenzas. León, es el entierro de Mónica. Podrías hacerlo en otro momento, ¿no crees? No puede ser que me haya ido 2 meses a mi pueblo y en un pestañazo pasen tantas cosas tan malas. No debí dejar que me convencieras de venir. Si Altagracia me ve aquí, no le va a gustar nada. Ay, por favor. Tú fuiste amigo de Mónica. Trabajaste con ella en la fundación. Además, ese tema del video, pues ya tiene muchísimos años. Ni siquiera lo pudieron usar en su contra en el juicio. ¿Mm? Vamos. Cuando pienso en Mónica, me acuerdo mucho de cuando tocaba la guitarra. Code en la fundación. Sí, yo sé. Yo sé cuánto la querías, Adolfo. Y ella a ti. Quédate aquí. Lárgate de aquí. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Altagracia, por favor. Hoy no. Tú sabías que no estaba muerto. Lo supiste siempre. ¿De qué hablas? Él te envió ese video. Estoy hablando de Braulio, imbécil. ¿De quién más? Fue tu padre el que la mató. Papá se murió hace más de 2 años. Él fue quien la tuvo encerrada. Y luego nos siguió hasta Brasil para matarla. No te hagas... Me estoy cubriendo todo este tiempo. Por favor, Altagracia. Dime dónde está. Altagracia, por favor. No tuve nada que ver. Altagracia, por favor. Ustedes no se metan. No se metan. A mi papá lo atropellaron, todos lo vimos. ¿A quién enterraron? Lo ayudaste a pasarse por muerto. Dime dónde está. Altagracia, por favor. Contéstame. Porque Altagracia acusa a Diego. A su papá lo mató un coche en una protesta. Era un desgraciado. No sé de qué me hablas. Altagracia, por favor. Dime dónde está. Dímelo, contéstame. Altagracia, déjalo, por favor. Déjalo. Vete antes de que te mate como lo hizo con mi hija. ¡Lárgate de aquí! Diego, creo que lo mejor es que te vayas. Altagracia no está bien. ¿Qué te pasa, Diego tiene todo el derecho de estar aquí, porque es mi mejor amigo. ¿Quieres irte? Vete tú también. Y quien no quiere estar aquí, que se vaya. No necesito a nadie. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, chavo. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.